Son las 8 de la mañana con 12 minutos, amigos. Muy buenos días. Como siempre, un placer acompañarlos en este día viernes, aquí en su informativo 24 horas en la comunidad. Dayana, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos. Muchísimas gracias por sumarse a este informativo. Tenemos información, o más bien estamos a la expectativa sobre lo que va a ocurrir este 7 de junio cuando ya inicien clases presenciales. Y es que ya hay escuelas, colegios y también universidades que se están preparando para el gran día, ¿no? El regreso a clases presencial luego del anuncio realizado por el Ministerio de Educación. Para ampliar esta información hacemos contacto de inmediato con Paul Tutibén, quien nos cuenta más detalles desde el Colegio Panamericano. Paul, muy buenos días. Tú sigues, adelante. Así es, Carlos Acoto, Dayana Monroy, buenos días. A esta hora, 8 de la mañana con 13 minutos, me encuentro en una de las áreas donde a esta hora, miren ustedes, están recibiendo clases los estudiantes por el momento de forma virtual. Son los maestros del área de educación física, los alumnos están en otro punto o en las casas recibiendo las clases. Miren cómo están dando las clases los maestros a esta hora, cumpliendo el protocolo con las mascarillas, los visores, existe el distanciamiento social. Esta es una de las clases que están recibiendo los alumnos que están en sus casas. Ahí está la cámara, toma la cámara, ¿verdad? Para aquellos estudiantes que no quieren venir a recibir las clases de forma presencial, porque hay que recordarles a nuestros amigos televidentes que las clases no son de forma obligatoria. Si bien es cierto, el día lunes empiezan de forma paulatina las clases en el ámbito presencial, las autoridades han dicho que no es de forma obligatoria. Miren ustedes el piso como está señalizado, cumpliendo el protocolo dentro del plan que ha sido avalado por parte de las autoridades del COE nacional. La ministra de Educación se pronunció, ella ha dicho que incluso se va a sancionar a los establecimientos que pidan uniformes, útiles escolares, así que hay que estar atentos, padres de familia. Veamos, escuchemos lo que dijo la ministra de Educación. Organismos internacionales como UNICEF, UNESCO y la Organización de los Estados Iberoamericanos recomiendan el retorno a alguna forma de presencialidad como una medida de prevención de la exclusión educativa y para la protección integral de nuestros estudiantes. En este retorno a la semipresencialidad, las instituciones educativas no podrán obligar el uso de uniformes ni pedir a las familias que adquieran textos escolares o materiales didácticos adicionales a los ya solicitados para las modalidades de educación no presencial. Aproximadamente 50, porque solamente vamos a empezar con... Así es, cuando son 8 de la mañana con 16 minutos, 8 de la mañana con 16 minutos de lo que se conoce, por ejemplo, acá el Liceo Panamericano ubicado en la vía a San Borondón, iniciaría las clases de forma presencial, de forma paulatina a partir del día miércoles, de lo que se conoce, para que los padres que están atentos a la señal de Teleamazonas estén más que nada atentos. Vamos a conversar con la directora, rectora de acá del establecimiento. ¿Me recuerda su nombre y apellido? Soy Patricia Ayala de Coronel. Ansiosa, ¿no? Para que ya llegue este día miércoles, casi 2 años que no se recibían a los alumnos aquí al colegio. Ustedes iniciarían el día miércoles, ¿por qué no el lunes? Tenemos un cronograma. Bueno, nosotros tenemos hoy la visita del COE cantonal por segunda vez. Entendería yo que van a actualizar el permiso. He firmado ya el compromiso con el organismo pertinente para cumplir específicamente con las medidas de bioseguridad. ¿Cuántos estudiantes están matriculados durante todo este periodo lectivo y cuántos vendrían a recibir las clases de forma presencial? Bueno, aproximadamente tenemos un 45% que ha contestado la encuesta que fue enviada a los padres, en donde manifiestan la postura favorable de regresar el día miércoles. Vamos a empezar gradualmente, de manera voluntaria, progresiva y segura, con bachillerato. Es decir, primero, segundo y tercero regresan el miércoles 9. No hemos querido precipitarnos porque precisamente estamos esperando que el dictamen de la visita de inspección hoy día sea pues igual que fue en el mes de enero, muy favorable al colegio, ¿no? Dentro del plan, ¿qué es lo permitido aquí en el establecimiento? Por ejemplo, se conoce que los bares van a estar clausurados, hay áreas de pronto que no van a ser utilizadas por los alumnos, como las canchas, para evitar ese contacto directo, ¿no?
Correcto, nosotros hemos previsto, el bar va a estar cerrado, los chicos salen a la 1 de la tarde para que puedan realmente almorzar en su casa. Esto pues obviamente puede ir cambiando, vamos a tener que irnos adaptando todos a una nueva normalidad y efectivamente, por ejemplo, la biblioteca está cerrada, ¿no? Nosotros tenemos en el patio, sí vamos a tener horarios de pausas activas o recreos un poco diferidos para evitar la aglomeración. Yo creería que poco a poco las familias van a sentirse más seguras y van a empezar a mejorar el porcentaje de retorno al colegio. Dentro de las aulas el aforo es del 12%, de 12 estudiantes. Por lo tanto, tenemos un modelo de alternancia. Si 32 estudiantes quisieran venir, tenemos que dividir el aula, ¿verdad? En 2 o 3 grupos, si fuese necesario. Ok, ¿qué les dice a los estudiantes de todos los colegios? Bueno, nosotros como educadores estamos realmente felices porque no solamente estamos hablando del ámbito cognitivo, sino sobre todo del socioafectivo. Los chicos están ya desesperados por regresar y recuerde que somos entes sociales, todos queremos estar siempre interactuando con pares, ¿no? Ok, gracias. Es la rectora de acá, Liceo Panamericano. Esa es la información que se maneja, por ejemplo, aquí el establecimiento iniciaría las clases el día miércoles porque están esperando la visita de los integrantes del COE cantonal. En estudios hay más información, por el momento me despido cuando son exactamente 8 de la mañana con 19 minutos. Muchísimas gracias, Paul Tutibén, por la información, por el recorrido, también por las expresiones. Un poco las personas querían saber cuáles son los 1.301 planteles que tienen esta autorización, el listado, y esto para compartirlo y ustedes lo pueden revisar, está en www.educacion.gov.es. Allí está el listado de cada una de las instituciones que tienen permiso hasta ahora. También es importante decir que el COE Nacional va a ir dando permiso también conforme pasen los días, así que puede crecer ese número que va a comenzar clases el 7 de junio. Claro, es información que se actualiza paulatinamente, sí. Hay que estar muy pendientes. 8 de la mañana con 20 minutos y ahora vamos nuevamente a exteriores, pero esta vez con Valery Villalba, quien se encuentra en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en la UES. Valery nos cuenta cómo se prepara para recibir a los alumnos a partir de la próxima semana. Sí, Valery, entiendo también que ellos tienen activo las dos modalidades, ¿no? La presencial y la digital. Cuéntanos. Sí, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Efectivamente, en estos momentos, por ejemplo, estamos en uno de los salones donde está llevando a cabo pues esta clase virtual, 100% virtual. Está la maestra aquí en el aula con estas pantallas interactivas, además de micrófonos y cámaras para que los estudiantes puedan recibir la clase de una manera correcta. A partir del lunes 7 de junio, esta aula que ustedes ven completamente vacía ya podrá tener una cierta cantidad de estudiantes como parte del protocolo pues, que se está manejando y que fue ya aprobado por el COE tanto cantonal como nacional para su regreso progresivo a las aulas. Ven que hay señaléticas, saltándose un puesto para mantener la distancia, se ha hablado también del uso de la mascarilla y Eliana Molina, aquí vicerrectora académica, nos va a explicar un poquito más de todos estos cambios que se han realizado en la universidad, sobre todo también teniendo en cuenta que primero iniciarán las clases que tengan que ver con talleres y con laboratorios. Tan importante la práctica, por supuesto, para el perfeccionamiento de los alumnos. Así es, buenos días. Este es un ejemplo de un aula con un profesor dando la clase, en este momento vacía, como acaba de mencionar. Tenemos implementadas pizarras digitales y cámaras y todos los equipos tecnológicos para que el profesor pueda dictar la clase aplicando el modelo UESync, que significa que las clases están sincronizadas y los alumnos en el aula presencial y por medio del aula virtual reciben la misma clase simultáneamente. Aquí tenemos a la profesora Verónica Hernández en una clase de la carrera de Derecho conectada con los estudiantes y podemos escuchar completamente a los estudiantes que están conectados de manera virtual. Una de las dudas también que se tenía era, por ejemplo, con las áreas comunes, las plazoletas y demás áreas donde los estudiantes se reunían anteriormente y, bueno, obviamente antes no había ningún tipo de distanciamiento. ¿Cómo hacer el control a partir de ahora? Todas nuestras áreas comunes en este tiempo de que los estudiantes no estaban en el campus han sido remodeladas y cuentan con todas las señaléticas de los protocolos
protocolos de bioseguridad. Son áreas abiertas y muy ventiladas para que los alumnos puedan estar mientras esperan la siguiente clase. Perfecto. Muchísimas gracias, Eliana Molina, vicerrectora académica. Recordar entonces el compromiso por parte de los estudiantes. El regreso es de forma voluntaria y respetar las medidas de bioseguridad va a ser fundamental para que no haya ningún tipo de riesgo ni de comprometer a más personas en ese regreso gradual a las aulas de clase, también en las universidades. Es lo que podemos comentarles desde aquí, desde la UES. Compañeros, ustedes tienen más en estudios. Buen día. Bien, gracias Valerie por la información desde la UES, que ya se prepara para recibir a sus alumnos paulatinamente en esta modalidad presencial. No es obligatoria y es paulatina y alternada. Son las tres consideraciones de este retorno a las clases. Sí, aquí hemos visto una realidad, ¿no? La realidad de los colegios y escuelas, y vimos una universidad particular también. Está la otra realidad, la realidad de la zona rural, la que también vamos a estar revisando en nuestras siguientes emisiones. Me parece sumamente importante observar allí, ¿no? En este momento algunos padres dirán, yo no estoy de acuerdo, dentro de su pequeña realidad. Hay otra realidad donde no hay la posibilidad de seguir conectándose por un celular, donde ya hay más de un año perdido para los chicos que están en la zona rural. Entonces también debemos pensar en esa realidad y precisamente eso le vamos a mostrar también en nuestras siguientes emisiones. Sumamente importante mirar que eso está pasando y tratar de resolver de cómo los niños que han perdido un año, y digo han perdido porque por WhatsApp no se puede recibir clases, que han perdido un año de clases, ahora van a poder un poco adelantarse y tratar de ponerse al día. Tuvimos algunas luces en el pasado proceso electoral, Dayana, cuando el CNE fue a recorrer los recintos electorales, que precisamente son unidades educativas. En la zona rural algunas están muy dañadas, hay maleza, la infraestructura deteriorada, hay el dinero para invertir en esas escuelas para permitir el retorno paulatino. Esa es la pregunta que nos queda y nosotros evidentemente vamos a estar revisando este tema en las siguientes emisiones de 24 horas. 8 de la mañana con 24 minutos. Nos vamos ahora a una pausa, Dayana. Así es, pero al volver, la noche de este jueves se registró un incendio en las oficinas administrativas del IES. Esto en Portoviejo, en Manabí. Las autoridades investigan el porqué. Y no es la única noticia de la que vamos a hablar. Sí, es realmente sorprendente. Alias Ñorqui, el sujeto que ustedes ven en su pantalla, es uno de los implicados en el asesinato del presentador Efraín Ruales. Él salió del centro de rehabilitación de menores. Un juez penal le habría sustituido la medida por arresto domiciliario. Está en su casa ahora, 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa comercial. Y otros temas, amigos. 477 policías vigilan a ciudadanos con arresto domiciliario. Esta situación preocupa al mando policial. Ellos aseguran que los uniformados se los necesita en la calle, pero para combatir la delincuencia, no para cuidarlos. Vamos a estar hablando sobre este tema también. 8 de la mañana con 28 minutos exactamente, amigos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. La noche de este jueves se registró un incendio en una oficina del IES, esto en Portoviejo. Este es el segundo flagelo en apenas 2 semanas. El 21 de mayo se quemó una bodega externa de la institución. El incendio se registró la noche este jueves en un área de sistemas informáticos del edificio administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad de Portoviejo. El humo sí es demasiado tóxico aquí, está más tóxico que el incendio que hubo de las bodegas. La alerta del incendio se dio cerca a las 8 de la noche. Se confirmó que todo el armario informático se quemó. Que es un equipo informático que distribuye el internet a cada una de las oficinas de aquí en la dirección provincial. Alrededor de 20 bomberos con 2 motobombas tuvieron que trabajar para apagar el fuego. Puede ser algún cortocircuito, alguna situación que ha generado este flagelo. La jefa del Cuerpo de Bomberos adelantó que este viernes llegará un perito a revisar lo suscitado en esa área del edificio administrativo del IES, ubicado en la avenida Urbina, cerca del Estadio Real de Tamarindos. No podemos presumir absolutamente nada hasta que no tenga un informe pericial al respecto. El pasado 21 de mayo, en una bodega alquilada por el IES de Manabí, se registró un incendio que acabó con el equipamiento de bioseguridad para profesionales de salud, jeringuillas, envases para muestras médicas, pañales y otros bienes que pertenecen a esta entidad. Los 2 incendios son investigados por las autoridades. Paul Tutibén, 24 horas. 8 de la mañana con 29 minutos. Le contamos ahora que más de 395 denuncias contra sus propios servidores judiciales ha recibido la Fiscalía, 126 de ellas por actos de corrupción. Procedimientos como el del último fiscal detenido por liberar al líder de una banda de sicarios, donde un nuevo fiscal reemplaza al titular y se abstiene de acusar a sospechosos, ya han ocurrido antes. Este martes un nuevo sicariato en Durán.
Hubo 20 disparos, 8 alcanzaron al joven asesinado. Según las investigaciones de la policía, hay responsables identificados. Posiblemente tenga algo que ver con ex PPLs que ya se encuentran al momento ya libres. Se maneja la hipótesis de que sea un ajuste de cuentas. Se refieren a alias Ben 10 y a su banda, a quien el fiscal Luis Machado en mayo pasado se abstuvo de acusar. Solo 5 meses Antonio Benjamín Camacho estuvo en prisión. Y gracias a la decisión del fiscal, hoy la policía vuelve a saber de él. El fiscal Luis Alberto Machado, detenido este martes por fraude procesal tras su decisión, fue liberado. Y si bien la fiscalía pidió prisión preventiva en su contra, el juez no aceptó, argumentando lo siguiente: la fiscalía reconoce que tiene arraigo. No se argumentó siquiera que se pretenda evitar la obstaculización de las prácticas de prueba. La fiscalía tampoco argumentó la real necesidad de cautela. Y coherente con los problemas de hipertensión que se avisora en el detenido, estimo que no se ha fundamentado el pedido de prisión preventiva, por lo que el fiscal se defiende en libertad. Casos como el del fiscal Machado y de Ben 10, donde el fiscal titular se ausenta y su reemplazo decide abstenerse de acusar a sospechosos, no son nuevos. En el operativo Impacto 377, la policía detuvo con 300 kilos de droga a 6 personas. La fiscal a cargo pidió permiso médico y su reemplazo se abstuvo de acusar a quien estaba identificado como el coordinador de los envíos, un ciudadano español quien recuperó su libertad. De las 395 denuncias que existen en la Fiscalía contra sus propios funcionarios, 126 son por presuntos actos de corrupción en el interior de la entidad. Y sobre a quien la policía identifica como el líder de una banda de sicarios, Ben 10, quien está en las calles, en virtud del principio de inocencia y la no acusación fiscal, no regresará a prisión, a menos que cometa otro delito, que sea detenido y que un fiscal sí lo acuse. Dayana Monroy, 24 horas. Y dictan medidas cautelares a exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Ellos fueron detenidos con otras 4 personas en varios allanamientos ejecutados la madrugada de este jueves. Los exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES y los proveedores de las prótesis e insumos médicos fueron detenidos mediante 6 allanamientos en la provincia del Guayas. Ellos son investigados por el delito de peculado. Solo a 3 les dictaron prisión preventiva. La Fiscalía presentó sus elementos de convicción. En la audiencia de formulación de cargos a Susana Esteves Díaz, exgerente del hospital, el juez le dictó medida cautelar de arresto domiciliario porque presentó certificados como el de una operación que se había realizado de corazón abierto. La Fiscalía objetó dicha documentación y solicitó nuevamente la medida restrictiva de libertad, pero el señor juez no acogió el pedido. La ex gerente del Teodoro Maldonado Carbo, cargo que ocupó en 2019, también presentó tener carnet de discapacidad física de 42%. Así también certificaciones de múltiples enfermedades que presenta como diabetes, hipertensión y otras más. A César Emilio Vargas Baños, que era parte de la comisión técnica del hospital y según las investigaciones de la policía con la fiscalía, era el encargado de recibir los insumos médicos y las prótesis. El juez le dictó presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país por haber presentado también su carnet de discapacidad física del 41%. Presentó copia a color de un carnet de discapacidad, a lo cual la fiscalía también objetó, toda vez que el carnet no indicaba como tal que dicha discapacidad le permita valerse por sí sola. César Vargas fue gerente del Hospital Los Ceibos en 2020 y en 2019 fue jefe de la unidad de traumatología del Teodoro Maldonado Carbo. Él habría firmado la compra de las prótesis con supuesto sobreprecio. El contrato es de $1.082.000 más IVA y el perjuicio que determina Contraloría es de aproximadamente $455.000. A la proveedora de las prótesis, el juez decidió no dictarle prisión preventiva porque presentó documentación respecto a arraigo laboral familiar. Ella deberá presentarse cada 15 días a rendir versión y no podrá salir del país. La investigación nace por la venta de 56 prótesis con un monto superior al $1.000.000. Ciertas prótesis supuestamente presentaron fallas, fueron devueltas a la empresa que las vendió, pero estas nunca volvieron a ingresar al hospital. Solo una fue colocada a un afiliado. Paul Tutibén, 24 horas. Y uno de los implicados en el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales salió del centro de rehabilitación de menores de edad donde se encontraba.
Alias Ñorqui salió por orden de un juez penal quien le sustituyó la medida por arresto domiciliario. Hay que recordar que alias Ñorqui fue detenido el pasado 5 de marzo en un recinto de Lomas de Sargentillo. Bien, seguimos con más información. Presten atención, 477 policías están vigilando a ciudadanos precisamente con arresto domiciliario. Esta situación preocupa al mando policial, pues en las calles se necesitan uniformados para combatir a la delincuencia mientras ellos están cuidando en casa a delincuentes. Los arrestos domiciliarios. Esta situación viene restando operatividad a la Policía Nacional. Hasta este miércoles en la zona 8 eran 153 arrestos domiciliarios. Ya para el jueves se sumaron 6 más, en total 159. Es decir, 477 policías menos en las calles. Pues son 3 servidores policiales que cumplen turnos de 8 horas cada uno. En total 24 horas cuidando a sujetos detenidos por diferentes causas y a quienes la justicia les ha dado medidas distintas a la prisión preventiva, como lo es el arresto domiciliario. Son 477 servidores policiales que en vez de estar en las calles dando seguridad a la ciudadanía, se encuentran protegiendo a esta persona. Los arrestos domiciliarios en la zona 8 son por estas causas: 50 por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 28 por delincuencia organizada, 19 por robo, 16 por violación, 5 por tenencia de armas, 3 por homicidio, 4 por asociación ilícita, 2 por secuestro y 2 por asesinato. Y esto lo hizo conocer igualmente el señor gobernador, le pidió al presidente de la Corte que hay que analizar igual con Fiscalía para que se tomen las correcciones del caso y estén con arresto domiciliario las personas que realmente necesiten. En estas condiciones viven algunos de los que cumplen arresto. Se detecta que en 88 domicilios no hay ningún tipo de seguridad. Sí, van a sectores conflictivos, violentos, estarles cuidando ahí mismo. Aparte de esto, donde ellos se encuentran habitando son casas que no prestan la seguridad del caso. Entonces, sinceramente, esa persona, si no pone las medidas de seguridad del compañero policía, esta persona puede darse a la fuga y el policía puede estar sometido a una investigación. En los sectores denominados conflictivos de la ciudad, Sur, Esteros y Portetes, donde más arrestos domiciliarios hay, un aproximado de 150 miembros policiales se encuentran ejerciendo esta tarea. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 537, establece que el arresto domiciliario se concede a mujeres gestantes o en los primeros 3 meses de lactancia, adultos mayores y grupos con enfermedades incurables en etapa terminal, con una discapacidad severa o con una enfermedad catastrófica de alta complejidad, que no les permita valerse por sí mismos. Servidores policiales dando custodia a personas que fueron aprehendidas por la policía mismo, sinceramente nos resta operatividad. La policía indica que los jueces también deberían agilitar el trámite de las causas judiciales para que al final del proceso se determine si se mantiene o no el arresto en casa o se le emiten otras medidas. Catalina García, 24 horas. Ya son las 8 de la mañana con 56 minutos, amigos. Vamos a hablar de un problema que realmente preocupa a todos. Pacientes que sufren de cáncer denuncian que en el Hospital Guayaquil no están recibiendo sus tratamientos de forma adecuada. Falta de insumos, medicinas y aplazamiento de las quimioterapias son las principales denuncias. A Ana la encontramos en los exteriores del Hospital Guayaquil. Ella tiene cáncer de seno. Al consultarle, señala el principal problema de inmediato: falta de insumos para sus tratamientos. Hace como un mes casi no había ni los sueros, los hidratantes, los sueros que van en la quimio. Por ello debe comprar los insumos que hacen falta de manera particular, y quienes no pueden hacerlo no reciben su quimioterapia. En cuanto a medicamentos, ¿cuáles sí hay y cuáles no? De los principales que se necesitan. La mayoría no hay. Asociaciones de pacientes conocen de los aplazamientos para las quimioterapias en el Hospital Guayaquil. ¿Desde cuándo empezaron este aplazamiento de las quimioterapias? Desde enero, febrero de este año, aplazaban, tanto en el Hospital del Niño como en el Hospital Abel Gil Pontón comenzaron a postergar. Y es totalmente perjudicial que este paciente no continúe con su tratamiento, que se haya suspendido, porque esto va en contra de la vida del paciente. A eso se suman casos como el de Paulina. Su hermano se atendía en el Hospital Guayaquil. Asegura que no se hizo el tratamiento completo. Su hermano falleció un mes atrás. No le hicieron los ciclos como tenían que haberle hecho. Mi hermano en menos de 8 meses, él ya estaba en la 4ª línea. Cuando
Cada ciclo se hace durante 6 o 8 meses. La doctora Borges, que años atrás laboró en el sector público, señala que este tipo de casos se dan ante la falta de medicinas. Eso es perjudicial porque la enfermedad se hace quimioresistente. La falta de medicamentos fue motivo de una reunión en el Hospital Guayaquil en febrero de este año, en la que estuvo presente Rafael Castillo de las asociaciones de pacientes. En aquella ocasión, asegura, se señaló que el problema es la falta de presupuesto. No hay presupuesto. En todo caso, lo que se nos dijo, que para este año había un presupuesto para 2.000 pacientes adultos de $31 millones. Apenas uno se los había asignado. Nos contactamos con representantes del Hospital Guayaquil para abordar esta problemática y estamos a la espera de una confirmación. Sin embargo, indican que se han hecho 3.553 quimioterapias en 2021. Pacientes, familiares y asociaciones piden que los medicamentos lleguen y los tratamientos no se interrumpan. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y es que no se pueden interrumpir, Dayana, ese es el problema, ¿no? En el protocolo internacional de tratamiento del cáncer es cuando toca la medicina, cuando toca la quimioterapia. Hay fechas definidas que son inamovibles, no es cuando hay el medicamento. Y eso ocurre acá en el hospital y realmente estamos muy preocupados. Y por eso vemos como en otros países personas sobreviven y aquí no. Y aquí cuando escuchas cáncer, lamentablemente lo primero que se te viene a la cabeza es muerte. Es terrible lo que pasa en los hospitales.